Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy desde el televisor vamos a hablarles de la televisión, no solo de la nuestra, de la de León, sino de la televisión como medio de comunicación, aquel que se generalizó en la década de los 60. Seguro que muchos de ustedes recuerdan cuando llegó el primer televisor a sus casas y qué supuso para la familia. Les dejo un momento para recordar esos primeros tiempos que vivieron junto a sus primeros televisores mientras les cuento una breve historia de la televisión. La primera transmisión de una imagen en movimiento fue hace casi un siglo, en la década de los años 20. En 1930 se fue consolidando y se iniciaron emisiones como por ejemplo desde la BBC. Fueron hechos que marcaron el origen de lo que hoy conocemos como televisión, eso sí, en blanco y negro y con un uso muy poco extendido. En España tuvimos que esperar, como decíamos, hasta bien entrados los años 60 para poder disfrutar de esas primeras emisiones en televisión. El televisor era un electrodoméstico al alcance de unos pocos, pero año tras año se fue convirtiendo en un medio de comunicación de masas. No fue hasta los años 70 cuando el entretenimiento se abrió paso. 2 décadas después, en los 90, nacieron grandes canales privados como Antena 3 o Telecinco y también otros más modestos como este, como Televisión de León, entonces Canal Cero. Las primeras emisiones eran meramente informativas y existía la desconexión, algo que los más jóvenes pueden incluso no contemplar, pero la tele acababa hasta el día siguiente. Vemos un ejemplo de cómo se cerraba la programación en esta casa. Buenas noches. Hasta aquí ha llegado la programación correspondiente al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Antes de despedirnos, les ofrecemos los programas que podrán ver mañana. Gracias por su atención y felices sueños. Como les decía, Canal Cero inició sus emisiones el 20 de diciembre de 1990 desde sus instalaciones en la calle Covadonga, donde permaneció toda esa década. La Televisión de León les ha acompañado desde entonces y esta noche desde ese mismo medio vamos a hacer un repaso a la historia de la televisión coincidiendo con una efeméride, con el Día Mundial de la Televisión, que se celebró el pasado martes 21 de noviembre. Es una fecha que se conmemora desde 1996. Por esta mesa de análisis pasarán profesionales del medio de todos los ámbitos, algunos con una experiencia de 30 años en informativos, entretenimiento, publicidad, equipo técnico, directivo. Es una representación de los 32 trabajadores de esta casa que cada día ponemos todos nuestros esfuerzos en acercarles el mejor producto televisivo posible y sentimos su respuesta, su cariño y su atención. En 2022, La 8 León fue seguida por 480.000 espectadores cada mes. 8 de cada 10 consumidores nos sintonizan en algún momento del mes. Hoy en día las plataformas de pago son las grandes competidoras de la televisión. Parte de los espectadores tradicionales que tenía se han trasladado a estos nuevos espacios en los que consumen contenido audiovisual cuando y donde quieran. Precisamente encontrar esa fórmula de competir y convivir con las grandes plataformas de vídeo es uno de los retos que se marca la televisión como medio. También la de León, con la producción de otro tipo de contenidos como docu-realities o docuseries. De todo ello hablaremos hoy en este Analízale dedicado al Día Mundial de la Televisión. Comenzamos. Y estamos ya en la mesa de análisis para comenzar a hacer nuestro particular homenaje a la televisión como medio de comunicación en la semana en la que he celebrado su Día Mundial. Para ello me acompañan ya Florencio Carrera, director general de Edigroup y el primer director que tuvo la Televisión de León. ¿Qué tal, Florencio? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Y también me acompaña Andrés Berlanga, que es periodista. Andrés es además nuestra nueva incorporación en el servicio de informativos de La 8 León. Ya han tenido ocasión de verle incluso en esta misma mesa de análisis. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Thais. Quería lo primero de todo hacer un repaso a la televisión como medio de comunicación antes de hablar del pasado y del futuro de lo que fue La 8 León y hacia dónde camina. Y es verdad que estamos en un mundo cada vez más tecnológico con esas plataformas de vídeo, con redes sociales. Yo no sé si con todo este panorama la televisión sigue siendo, Florencio, un medio poderoso, sigue siendo, teniendo ese impacto emocional quizá más fuerte que otros medios, ¿o ha perdido fuerza? No, yo creo que perder fuerza no. La televisión, como todos los medios y como todo el mundo en general, pues lógicamente ha tenido que adaptarse. La televisión de proximidad, que es nuestra tele, la 8 León ahora mismo, también ha tenido que adaptarse. Es evidente que yo acabo de ver ahí un pantallazo, que no sé si lo he visto yo solo, era para los espectadores, de una foto delante de los 16 monitores en la calle Covadonga 4, que era lo que ofrecíamos a través del cable, que fue una novedad, incorporar, además del canal local,
en la oferta de otros canales del mundo y españoles que no se podían ver de otra manera que no fuera por cable. Nos hemos tenido que adaptar, no tiene nada que ver ni la televisión local del año 91 ni la televisión local de ahora. Y como medio, yo creo que como medio sigue siendo un medio caliente, un medio vivo, para lo bueno y para lo malo. Ahora hay mucha opinión, muchísima más de la que había entonces. Tecnológicamente se ha cambiado, la gente ve mucho la televisión a través de los teléfonos y los smartphones, eso es una maravilla, pero hay que generar contenidos. Y aquí para mí lo importante es que la tele siga siendo un medio interesante, un medio atractivo para los que nos quieran ver. El electrodoméstico que ilustra el plató hoy de la 8 León, Analízale, ya es historia. Ahora la gente tiene otro tipo de televisores y ve la televisión de otra manera. Creo que es fundamental que nos mentalicemos. Las noticias tienen que ser mucho más ágiles, mucho más cortas, pero cuando a los espectadores se le da un contenido de interés, la gente sigue consumiendo televisión. De otra manera, pero sigue consumiendo. Es un punto importante, Andrés. No sé si desde el punto de vista de los jóvenes siguen consumiendo televisión tradicional. Claro, a ver, nosotros ahora consumimos muy poca televisión comparado con lo que se consumía antes, pero también es porque, al fin y al cabo, nosotros somos una generación que hemos nacido ya con las tecnologías implementadas en la sociedad. Todo lo que queremos lo tenemos al momento, cuando queremos, entonces como que se nos hace difícil tener que esperar pues una semana para ver un capítulo de una serie a las 10 de la noche, o igual no me viene bien verlo a las 10 y lo quiero ver a las 8 de la tarde. Entonces igual las plataformas sí que han quitado peso a la televisión por ese sentido. Pero claro, mientras siga habiendo propuestas interesantes en televisión, lo que decía Florencio, contenidos ágiles, que las noticias sean atractivas, porque al fin y al cabo los jóvenes estamos muy concienciados con la realidad de nuestra sociedad, los temas próximos más que los temas lejanos. Entonces siempre las noticias de cerca, las de proximidad, siempre nos van a interesar y siempre vamos a intentar consumir esos contenidos, ya sea de una manera u otra, porque sí que ahí luego entraríamos en el tema de redes sociales, que igual es nuestra plataforma preferida para consumir. Pero lo que sí que puede ser que haya pasado, no sé si estáis de acuerdo, es que antes la gente se sentaba en familia a ver la televisión y ahora quizá consumimos de forma más individual, ¿no? Cada uno en su aparato. Eso es una realidad. Alguien lo dijo hace muchos años ya, cuando empezaban los teléfonos móviles. Tiene unas ventajas maravillosas un teléfono móvil, pero tiene alguna desventaja. Nos acerca a lo que está más lejos, pero nos aleja de los que están más cerca. Y cuando uno se da un paseo o en alguna comida familiar o no familiar, de amigos, y encima de la mesa hay 4 comensales o 8, y los 8 están con un teléfono móvil, a mí me parece personalmente una tragedia, porque estamos perdiendo una parte fundamental de la comunicación personal. Pero con respecto a la televisión, lo decías muy bien, vamos a ver, ¿se ve menos televisión? Con el electrodoméstico tradicional, por supuesto que se ve menos televisión, pero los contenidos, si Analízale a la gente le interesa, si el tema del Día Mundial de la Televisión la gente quiere verlo, además de que lo vea en la televisión tradicional, que a lo mejor no puede verlo en su canal de televisión de la 8, lo sintonice por donde lo sintonice, a lo mejor quiere verlo en las redes sociales, y ese papel es fundamental. Pero al final es un contenido televisivo. No dejas, claro. Es que yo ahí me parto la cabeza con quien me lo quiera discutir. Lo importante es generar contenidos de interés, que no necesariamente tiene que ser basura o telebasura. Yo creo que Telecinco ya ha despertado y ya está abandonando un poco esa línea. La televisión informativa importa mucho, y la televisión informativa seria, como la que se hace en León desde la 8, interesa mucho más de lo que creemos. Yo ya no sé si el que nos va a ver, el que ve las noticias de la 8 León, las ve en directo a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche o a las 4 de la mañana, porque lo ve a través del canal de YouTube de la 8, de Instagram, de Facebook, de Twitter, de X, o de lo que sea. Lo importante es que digamos cosas que interesen, pensando en la otra parte, pensando en los clientes, que al final en una televisión privada como es esta, es fundamental. Al cliente lo que le importa es que su mensaje llegue, y la tele tiene mucha vida, como la tiene la radio, y vengan medios nuevos, todos los que sea, estará muy bien, pero tienen que ser complementarios, tenemos que adaptarnos. Yo creo que lo hemos intentado, al menos desde el principio. Tengo esa mentalidad, a pesar de tener ya bastantes años, tengo la mentalidad de que cada día es una oportunidad nueva de llegar a la gente.
y decirle cosas que le interesen. Lo que sí que es curioso es que los que han estudiado hace más tiempo, los que hemos estudiado hace un poco menos y los que todavía están en ello, hemos estudiado cosas diferentes, quizá nosotros más orientados a la televisión analógica, Andrés ya totalmente televisión digital, pero todos podemos construir, por ejemplo, un mismo programa, ¿no? Como es el caso que estamos haciendo ahora. Eso es algo bonito, que pese a que las titulaciones van cambiando, el fin siempre sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, sí que es verdad que ahora la televisión analógica, por ejemplo, es algo que vemos muy de pasada, ya, claro, forma parte de la historia del mundo profesional también, y entonces ha pasado a formar parte de la historia de los medios y la pasamos por encima, pues antes se hacía la tele así y ya está, ahora se hace de esta manera. Sí que, por ejemplo, cuando nos enseñan las cosas, siempre ya está todo muy orientado a producir también para redes sociales. Ya se contempla que todo lo que estás haciendo va a ir a redes sociales de alguna manera u otra. Si no, se va a subir a YouTube, se va a subir a Instagram, se va a subir a Facebook, y esos son contenidos que tú tienes que pensar a la hora de... O sea, lo tienes que tener en cuenta a la hora de elaborar los contenidos que tú estás haciendo. Perdón, Andrés, me gustaría que vieras las imágenes que tenemos en pantalla, porque estamos viendo imágenes de la televisión en los años 90. Me imagino que haya muchas cosas que tú ves en esa televisión, muchos aparatos que no sabes para qué sirven. Por ejemplo, los ordenadores. Va a empezar el ordenador, va a empezar. Estos ordenadores son recientes, pero cuando la tele empezó no había ordenadores y, por ejemplo, ¿cómo hacías una copia para entregar una copia a emisión? ¿Cómo lo hacías? ¿3 copias a mano? Se hacía, por ejemplo, con papel calcante, que es una cosa que a mí me parece muy curiosa. Pero él no lo sabe, yo sí lo sé. Claro. Sí había ordenadores, unos ordenadores, creo recordar que eran los Amiga, me suena Amiga como marca, que era además donde llevábamos el control de los abonados. Pero bueno, era una broma, los ordenadores, ahora mismo cualquier teléfono, el más pequeño, tiene 20 veces más capacidad que esos ordenadores. Se hacía así, había ordenadores, lo que no había era redes, lo que no había era internet. En el año 91, claro, había que hacer una copia para que tuviera el realizador un poco el guión. Bueno, era una televisión rudimentaria, no hay nada más que ver los fines de semana, que me da mucha alegría, que está reponiendo Aires de León, que fue una producción que fue casi la última que me tocó a mí hacer directamente antes de incorporarme al proyecto regional desde Valladolid. Y bueno, pues claro, yo ahora veo eso, lo veo con unos planos larguísimos, la montaña leonesa es preciosa, lo grabamos todo con avionetas y algún helicóptero con algún amigo que nos lo facilitó, y bueno, pues es duro porque ahora ya eso no aguanta, eso media hora se hace un poquito pesada, pero se hacía televisión también. Bueno, el precursor del dron, al final. Bueno, sí, no era dron porque el dron no existía y no se le esperaba, pero tampoco se le esperaba a la televisión, al cable, que fue como nació esta televisión en la calle Covadonga número 4, no se le esperaba tampoco internet, nadie había hablado de internet. Fuimos pioneros en el cable en España, porque hay mucho cable en América, en muchos países del norte de Europa, pero en España una de las primeras redes de cable fue la 8 León, y tuvimos que adaptarnos, y después la televisión. Yo quiero también aprovechar para agradecer a los leoneses, que todavía algunos se acuerdan, muchos, agradecerles la confianza que tuvieron, porque fuimos la única televisión de España, eso seguro, algún día se publicará y se sabrá, que los abonados en comunidad pagaban una cuota mensual por tener la televisión local. Es decir, si había 100 vecinos o 80, era para todos o para ninguno. Entonces los vecinos se ponían de acuerdo, que no es fácil en las comunidades, para pagar una cantidad pequeñita, pero una cantidad todos los meses por ver la televisión local. Hasta que en el 97, creo recordar, se decide dar el otro paso, que es salir por ondas hercianas y de acceso a todo el mundo. Antes de que llegues al 97, ahora que nos hemos situado en el pasado, quiero que veamos cómo describía el propio Florencio Carrera lo que era Canal Cero, aquella primera televisión de León en el año 92. Televisión de León es una apuesta leonesa por esta ciudad. Somos la primera y de momento la única televisión por cable en toda la comunidad de Castilla y León, y una de las pocas televisiones que llegan a través de cable en el conjunto de toda España. Hace 2 años, un grupo de empresarios leoneses, porque todo el capital de Televisión de León es capital de empresarios de León, decidieron apostar por esa tierra. Ahora mismo son ya más de 6.000 los hogares. Era una televisión en la que sobre todo había ilusión, ¿no?, que compensaba esos fallos técnicos que podías haber. Había ilusión y había pelo, todavía había pelo. Bueno, no sé, yo recuerdo estas imágenes perfectamente, recuerdo con la ilusión con la que empezamos todo el equipo, porque aunque se personalice siempre en la figura del director, el director no es nada ni es nadie si no tiene un equipo. Yo creo que esa es la gran suerte que ha tenido esta casa siempre. Bueno, era un proyecto que empezó en León porque había un empresario, hay un empresario, José Luis Ulibarri, que es el que cree, porque alguien le habla, el hermano de un arquitecto, amigo suyo de Ponferrada, que le habla del cable, que era una cosa pionera y que él conocía, ese amigo al que le habla José Luis, lo conocía de vídeos comunitarios.
nada que ver con el proyecto profesional que se diseña aquí, con capital 100% de León y con una apuesta, insisto, yo cuando veo estas imágenes, que bueno, que las veo de vez en cuando, no me dan tristeza, me da mucha alegría, porque ha merecido la pena este camino, de 32 años, 6 meses y los días que llevamos del mes. Los cuento como una parte fundamental de éxito, pero sobre todo de los profesionales, de los periodistas que hubo, de los periodistas que hay, de los técnicos que hubo y de los técnicos que hay. Ha sido un modelo de éxito y de orgullo, para León también, ¿eh? O sea, yo quiero compartirlo con todos los leoneses, por eso he dicho que yo públicamente, yo creo que alguna vez lo he hecho, pero agradecer a la gente que confiara en nosotros de esa manera, como siguen confiando en la tele, porque la 8 León siempre va a seguir siendo la tele de León. Vamos a ver ahora un momento curioso que desde el punto de vista del contenido actual, que está disponible, como decía Andrés, a cualquier hora del día, desde cualquier lugar del mundo, choca mucho, pero la televisión en esos orígenes acababa, se acababa y se acababa hasta el día siguiente. Vamos a ver cómo se despedía la programación aquí en Canal Cero. Buenas noches. Hasta aquí ha llegado la programación correspondiente al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Antes de despedirnos, les ofrecemos los programas que podrán ver mañana. Gracias. Era esto, Andrés, y después la carta de ajuste. Y fin, ¿cómo lo ves? No tengo palabras. Es que sabía que se hacía algo así, que se leía la programación, pero no sabía que era tan fúnebre. Acababa, no había producción, no había más. Es tan joven que no sabe que esto solo duró unos meses. Los meses que van desde el día 20 de diciembre del año 90, que es cuando arranca Canal Cero, hasta, por lo menos que yo pueda responder, 1 de junio, que era el Corpus Christi en muchos sitios, y en mi pueblo también, 1 de junio del 91, porque a partir del lunes, día 3 de junio del 91, fue una de las cosas que yo vi, claro, esto no podía ser, esto es una televisión que es la televisión que hacen ahora en Venezuela o en Cuba, una televisión, pues, bueno, pues está bien, se hacía, pero, y se cambió, y terminábamos siempre con el Himno a León, grabado por el coro de la catedral, Himno de León, y terminaba después de que, bueno, pues se hubieran dado todos los programas, y no acababa la televisión. Incorporamos un teletexto para que hasta que arrancara la emisión normal a las 10 de la mañana, que llegaba una persona a 9 de la mañana, del día siguiente había un teletexto con información de España, del mundo y de León. Que se iba actualizando. Una cosa también bastante rudimentaria, pero era una manera de que si alguien nos veía a las 4 de la mañana pudiera ver noticias. O sea, eso también se incorporó a partir del día 1. Hombre, yo cuando veo esto, la verdad es que, bueno, pues, bueno, era una forma de despedir la programación de forma educada, además la chica es muy correcta, desea felices sueños. Lo que es curioso es que hemos pasado de esto a tener, por ejemplo, Twitch, que es una televisión, que me gustaría abordar un poco este tema, es una televisión en directo que está constantemente produciendo contenido. La cuestión es qué tipo de contenido ofrece, no sé si vosotros consumís Twitch. yo no. Yo no suelo, pero sí que alguna vez lo he hecho porque hacen contenido de todo tipo, entonces a cualquiera, tengas los gustos que tengas, algo vas a encontrar para Twitch, porque al fin y al cabo lo hacen creadores de contenido, entonces las producciones al principio eran más modestas, porque era pues la típica persona que está en su casa, habla de X tema y tiene un micrófono, unos cascos y se acabó. Y ahora sí que es verdad que se están haciendo producciones mucho mayores. De hecho, hace poco se recuperó el 1, 2, 3, un programa muy clásico. Mítico. Sí, y se recuperó, lo hicieron a través de Twitch en directo y fue un éxito entre los jóvenes. Que igual el 1, 2, 3, no sé entonces, pero igual los jóvenes no lo consumían, o si lo pones ahora en la televisión tradicional no lo van a consumir. Yo es que, hasta sus propias campanadas en Twitch, ¿eh? claro, sí, no, pero para mí eso no es televisión, o no es la televisión lo que es como medio de comunicación. Claro. Es una manera de comunicar y hay youtubers que tienen su propio canal. ¿Eso es un canal de televisión o es un canal particular? Y a lo mejor hacen contenidos muy buenos, no lo sé, para mí eso no es televisión. Pero no lo digo despectivamente, porque lo importante es llegar por tierra, por mar y por aire. Lo importante es que al final te vean y que lo que dices, lo que cuentas, lo que describes, sea de interés. Entonces yo Twitch no sé que funciona y que hay un segmento de la población que lo consume, pues igual que consumen Instagram. Hay gente que son de Instagram permanente, además claro, lo hacen muy bien. Los operadores mundiales lo tienen clarísimo, te van dando, cuanto más consumes un producto, te salen más. Entonces, bueno, ¿eso es televisión? Para mí, no. Lo respeto mucho y creo que la televisión tradicional,
tradicional como medio, que puede ser esta, tenemos que llegar también a esos espectadores. Claro, con mensajes cortitos, la gente no va a ver en Instagram un vídeo de 2 horas, casi seguro que no, pero a lo mejor los 30 segundos que más le interesan de un programa, o 40 sí, pero hay que producirlo. Yo insisto, la producción, la generación de contenidos es fundamental, y eso tienen que hacerlo profesionales, porque ahora con los teléfonos móviles todos somos ya periodistas, todos somos comunicadores, y no todo vale. Yo eso lo dije un día en el colegio Luis Vives, en una pequeña charla que me invitaron hace unas semanas. Dije, ojo, chavales, niños de 10 años, niños, ojo con lo que veis, no os lo creéis todo, porque ahí hay muchas cosas que no son verdad. Ahí el papel de los padres es fundamental, tenemos que cribar, no vale todo. Tú entras en internet y te encuentras con noticias, y dices, ¿quién no firma eso? ¿Quién firma esa noticia? Y no hablo solo de noticias políticas, que también hay mucha intoxicación. Ojo, para mí eso no es televisión. Lo respeto, sé que bueno, no hay más que ver a Piqué, lo multimillonario que se ha hecho a cuenta de muchas cosas, incluida las comisiones que le haya pagado Arabia por llevar la Supercopa de España allí. Bueno, eso es otra cosa. Hoy va Llanos, que se está haciendo multimillonario y que lo hace muy bien. Es un showman, pero no es un canal de televisión, es un canal de comunicación. Comunicar es, etimológicamente, poner en común. Bien, está bien. Y de hecho, para producir esos contenidos, ahora empiezan a copiar a la televisión. O sea, que empezó siendo contenido, eso lo llamamos creación de contenido, no televisión, pero sí que ahora para crear esos contenidos están volviendo a retomar las características que tiene la televisión. Hemos abierto un debate muy interesante, pero no, me da que no lo vamos a poder cerrar por falta de tiempo. Ya sabéis los dos cómo funciona la televisión, pero quería agradeceros que os hayáis prestado a ser quienes responden a las preguntas, estando acostumbrados a ser quienes realizan entrevistas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y en esa primera televisión que hablábamos, que comenzó en 1990, trabajaba mucha gente. Fueron los pioneros de una televisión local que fue además una de las primeras de España. Hoy, actualmente, La 8 León sigue teniendo en plantilla a 5 de esos trabajadores que ya superan los 30 años de experiencia en este medio de comunicación. Hemos charlado con 4 de ellos a modo de homenaje a su labor y agradecimiento también a su trabajo en este Día Mundial de la Televisión. Lo vemos. El recuerdo que tengo del primer día como trabajador de Televisión de León, en aquella época, hablamos del año 92, pues es un fin de semana en continuidad. La continuidad era soltar la programación, pero de una manera que no era digital como ahora, sino que era en plan pinchadiscos, meter las cintas, apretar un botón, darle al play. Cuando se acababa esa cinta había que coger otra cinta, prepararla, volverla a soltar, y así era todo muy artesano. Yo recuerdo que había sonido de máquinas de escribir en una redacción muy pequeña, y recuerdo pues los nervios de esa última hora. No había prompter, había que leer directamente del papel, y a veces incluso había noticias que todavía no tenían imágenes, porque era como una especie de avance informativo en el que había muchas voces y te decían a qué cámara tenías que mirar. Improvisar sobre la marcha hasta el vestuario, hasta tener que pedir a un familiar que te dejara una americana y una corbata para salir en pantalla. Estamos hablando de un crío de 21 años en el año 91. Porque yo pertenecía al departamento comercial y vendíamos televisión por cable, que la gente sabía, ¿pero esto qué es? De aquella era cuando empezaban las parabólicas, y ibas a una comunidad, acababan de poner la parabólica y tenías 40 o 50 canales. Nosotros teníamos el directo, solo hacía los informativos. Sí. Yo lo que sí recuerdo que lo vendíamos, fíjate, a 10.700 pesetas, estamos hablando en pesetas. Sí. Es lo que costaba, claro, no firmé yo contratos. Pero había como más ilusión, o sea, era como si estuviéramos construyendo algo nuevo, como estuviéramos haciendo una catedral, ¿sabes? Es que está muy implicada. Era algo nuevo para nosotros. Y cada día era una aventura, era una traba a superar o era una lección. Nadie había hecho televisión en León antes, y todo era nuevo. Lo que nos pasó a todos. Había gente que venía de la radio, de la prensa, todo era nuevo. Llegar a una tele que era todo nuevo, ver tantos, en nuestro caso, ver tantos botones, tantas luces, tanto desconocimiento de lo que estábamos haciendo. A manejar todos. Y aprender todo desde cero. Tú fíjate, algo tan sencillo como los textos, las carreras que había por los pasillos, porque no existían los ordenadores. Tenías que utilizar un papel calcante, escribías la noticia y hacías 3 copias,
una se la dabas al realizador, otra al compañero de sonido y otra te la quedabas tú para leer. Rosa, ¿no? Era la rosa, la amarilla y la blanca. Sí. Yo creo que aprendimos a manejar los equipos leyendo mucho los manuales. Haciendo muchas horas leyendo manuales y haciendo muchas pruebas fuera de hora de trabajo. Muchas horas, empleando muchísimas Cuando acababas horas. tu jornada diaria, decías, pues hoy vamos a probar a ver si sacamos esto adelante. A base de probar y probar, iban saliendo las cosas. Al final es lo que decíamos antes, un reto. Y que muchas veces podías con él y otras pues te quedabas con las ganas. Muchas veces a mí me confundieron con el del gas. Este viene del gas. Muchas veces llamaban hasta la policía, pero este viene... Y claro, fue complicado porque era puerta a puerta, trabajo muy duro y convencer a la gente de una televisión por cable que bueno, ni sabían lo que era complicadito. Pero bueno, poco a poco, con insistencia y se fueron haciendo abonados, la gente lo empezó a ver, era una ilusión constante con el equipo técnico, con los redactores. Era un mundo nuevo, ya te digo, para mí era como si estuviéramos construyendo una catedral y nosotros inventábamos los cimientos, porque la red de cable tampoco estaba inventada, lo estaban haciendo nuestros ingenieros, o sea que estaba todo pues como en el aire. Teníamos una mesa y allí lo que hacíamos era desmontar la tele. O sea, con los medios que teníamos aquí en la tele para hacer la producción diaria, nosotros teníamos que desmontar pues, los magnetos, las mesas de sonido, equipos, ¿sí? Las cámaras que teníamos de plató, todo eso lo desmontábamos y lo llevábamos a la zona de había que desmontar y montar. Bien lo montábamos en mesas, en pasillos de pabellones o donde estuviéramos, o bien en una furgoneta que teníamos que le pesaba la dirección, que no tenía ni dirección asistida. No tenía dirección asistida. Que teníamos todos unos brazos así. Sí, es verdad, íbamos detrás nosotros en la carga de la furgoneta, sujetando las cámaras para que no les pasara nada. Vamos a pensar en un coche antiguo como un Seat Panda. Cuando había una noticia de León, por ejemplo en Madrid, nos íbamos y veníamos en el día una auténtica paliza en un Seat Panda, por ejemplo, a cubrir el Día de León en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y allí nos íbamos con el Panda y volvíamos. Viajes. Con los equipos deportivos ahora sería impensable por ese muro que hay a lo mejor con los equipos profesionales, pero yo recuerdo a técnicos, a cámaras de la televisión, viajar en el propio autobús de la Cultural. No existía ese intercambio de imágenes de cuando viene aquí a jugar el Ferrol, te mando las imágenes y cuando vayamos nosotros allí te las devuelven. Teníamos que ir nosotros con el coche y cogerlas, y si no, no tenías las imágenes. Cuando nos pedían para el informativo regional alguna noticia, había que hacer una copia en una cinta, llevarla a la estación de autobuses, facturarla, y si en ese momento no te dejaban facturar, pedirle el favor al conductor de Alsa, y más de una vez la cinta que iba camino de Valladolid, nadie decía nada y aparecía en Madrid. O sea, se pasaba de estación. Pensando en medios técnicos que nos impactó bastante y nos cambió bastante la forma de trabajar, fue la primera vez que se compró un equipo que podía reproducir cámara lenta, ¿verdad? Y podíamos editar los deportes, por ejemplo, en cámara lenta. Incluso abusábamos de ello, ¿verdad? Como era la novedad, todo lo metíamos en cámara lenta. Ya aburríamos. Los promocionales, bueno, en el deporte era... Metíamos 5 repeticiones, cámara lenta, una velocidad a otra. Ahora lo que más ha marcado, yo entiendo, tecnológicamente, es el envío de la señal en directo a través de las mochilas. Yo creo que eso es una pasada. Los primeros directos los hacíamos con una antena direccional, que emitíamos la señal hacia el portillo, hacia un repetidor, ese nos lo mandaba a la tele. Es decir, y había que dejar la furgoneta arrancada durante el directo, ¿no? Sí, solo... Sí, es verdad. Se oía siempre, es verdad. Estabas hablando con el micrófono y estabas oyendo a fondo. Y tenías que ir por la ciudad buscando cuál era el sitio que teníamos cobertura. La evolución es tanta como la cámara que estáis viendo, que era con la que, muy similar, con la que salíamos a grabar las coberturas, las ruedas de prensa. Y así tienen las dos. Y esta es con cuál pesa más. La última con la que salimos. El formato, nosotros llevábamos esta cámara con un magnetoscopio colgado también una maleta donde se metía la cinta para poder utilizar estas cintas. Esta cinta, imagínate en qué magneto iba, pues lo llevábamos aquí colgado, esto con un cinturón de baterías, como para que os hagáis una idea, era como los buzos de antes, que llevaban así un montón de baterías a la cintura. Pues con el magneto, con esto, con un trípode que pesaba 10 veces lo que pesan ahora. Y con todo eso salíamos a la calle, tanto el redactor como
como los técnicos salíamos a cubrir la información. Tengo quizás esa sensación, a lo mejor con nostalgia, de que entonces la gente de a pie nos consideraba como un aliado, una herramienta para denunciar sus problemas. Chus, tú una vez pasaste por un presentador de una televisión nacional, ¿te acuerdas? Ah, bueno. Voy a contar la anécdota muy brevemente. Pero... Entre la anécdota hay un compañero, Antonio Lobato, que llevaba la Fórmula 1, así sin pelo, tenemos un poco el mismo look, y en un aeropuerto se acercaron a mí a pedirme un autógrafo y digo, bueno, pues será una persona de León que me ha visto. Y además le preguntaron, tú eres el de la tele, ¿verdad? Tú eres el de la tele. Yo soy el de la tele, pero el de la tele de León. Ah, no, yo pensé que tú, digo, sí, no, yo no voy al circuito de Silverstone. Con Fernando Alonso. Yo voy al viejo estadio Antonio Abilivia. La gente te pone la 8 porque saben que es lo cercano, la proximidad, la noticia, lo que les interesa prácticamente, y lo prueba están los ratios que tenemos, que a veces que superamos a las nacionales con mucha diferencia. A mí me ha pasado de ir, por ejemplo, a un pueblo a grabar una noticia y que la persona con la que estás hablando os diga, oye, ¿por qué no os quedáis a comer? Porque claro, no nos conoces, pero yo a ti te veo todos los días a la hora de comer, a la hora de cenar, es que eres como de la familia, siéntate con nosotros a comer, te veían como alguien de la familia incluso, ¿no? Sí, eso lo dice mucho. Una anécdota, que antes estuve hablándolo con Javi, ahí en el pasillo de la fama que llamamos nosotros tenemos una pelota que lanzan los GRS, los grupos de seguridad de la Guardia Civil. Entonces, en aquella época, cuando había conflicto con la minería, pues yo era uno de los que más acudió a cubrir esa información. Te iba a la marcha, sí. Eso. Raro, ¿no? Bueno, pues en esa ocasión estábamos corriendo, yo estaba en el bando de los mineros, me tocaba ese día, y lanzaron una pelota de goma y me dio a mí en una pierna, que por cierto me hizo un moratón. Entonces lo descubrí, se dieron cuenta la policía que habían dado a un operador, a un periodista gráfico, y suspendieron la carga ese día. Quiero decir que fue una anécdota que dije, hostia, yo me sentí hasta mal o bien por los mineros porque ese día las cargas que hacía la Guardia Civil las paró mi pierna de un pelotazo que me pegó. Profesionalmente un recuerdo que tengo ha sido un día, por contar uno, porque ya estamos hablando de que llevamos 31, 32 años trabajando, pues recuerdo pues el desgraciado atentado del comandante Cortizo aquí en León, que nos sorprendió a todos y que cada uno en su puesto supo reaccionar y supo cubrir toda la información perfectamente hasta que, bueno, por ese trabajo incluso recibimos todo el equipo un premio Cosillo, ¿no? Un premio de periodismo. Bueno, yo voy a poner una anécdota en positivo, enlazando con aquello que comentábamos que hace años había como una relación muy estrecha entre la gente de a pie y los que estábamos en los medios de comunicación. Recuerdo una vez una llamada de una vecina, tenían un problema con un servicio de autobús que la Diputación les había quitado en un pueblecito muy cerca de Santa Cristina de Valmadrigal, que curiosamente parece el destino era el pueblo de mi abuelo materno. Bueno, pues hicimos una información del problema de la gente mayor que no podía tener ese servicio de autobús, que tenía que andar 1 kilómetro andando hasta que en la Nacional, la carretera de Valladolid, ya paraba el autobús. A partir de esa noticia se consiguió que el autobús entrara en el pueblo y de repente un día me llaman que hay un bando municipal porque van a hacer una recepción al equipo de televisión ese día. Era un poco como la película de Bienvenido a Mr. Marshall. Fue llegar allí, toda la gente aplaudiendo, nos hicieron un homenaje en el pueblo, te das cuenta. Y cuando llegas a casa dices, bueno, pues a lo mejor mi trabajo también sirvió para algo, ¿no? Nunca hubiera pensado llegar donde estoy. No sé, sí, yo creo que también, sí, que viendo esas imágenes que estamos viendo y que yo tampoco hubiera pensado, no sé, no hubiera apostado tanto porque esto hubiera llegado tan lejos o que en concreto yo hubiera seguido aquí o estaría aquí ahora mismo. Sí, yo no lo sé. Pienso que somos una especie ya en extinción, porque nadie, ahora en una empresa y más en un medio de comunicación con los cambios que hay, puedes estar una persona 30 y tantos años. Eso ahora ya es inviable, O sea, nosotros tenemos cosas raras, dentro de poco estaremos aquí en las instalaciones en un bote de formol y nos vendrá a ver la gente. Ahí en el pasillo, al lado de la pelota de goma. Yo sí pienso en el Jesús de 1991, pues puedo decir que ha habido
una parte a lo mejor más negativa en aquel momento en el que tu ilusión y tu hobby y tu pasión la convertiste en tu profesión, pero también a veces renunciando a muchas cosas, ¿no? Cuando eres joven, sí, claro, pues la gente sale, la gente tiene otro tipo de vida y tú a lo mejor, lo que decían ellos, echar horas viendo manuales técnicos, pues tú también intentabas ver mucha televisión, hacer muchas horas en aquellas elecciones en las que ibas de un lado para otro en las sedes de los partidos políticos, es decir, tú hiciste un esfuerzo muy grande, hiciste muchas horas para intentar aprender. Hoy estás contento, pero también eres consciente de que para llegar hasta aquí renunciaste a muchas cosas. Siempre lo hemos hablado, sobre todo Javi y yo, que bueno, hemos coincidido muchísimo. Desde aquellos años hemos convivido tanto, más que con nuestras propias parejas, más que con nuestros propios hijos. La confianza que tenemos entre nosotros cuatro y Julio, que porque también eran muchas falta. Horas, no eran... Hemos pasado más horas entre nosotros, nos hemos contado más cosas, tenemos más confidencialidad entre nosotros desde esa época. Son muchos años. Porque son muchos años y muchas horas. Y hemos vivido pues alegrías, tristezas, nos ha faltado. Pero sí es verdad gente, que hablando de tantos años y tantas horas y de los momentos de intensidad que lleva este trabajo, que tiene momentos de intensidad, ha habido roces los justos, los mínimos. O sea, yo creo que no se puede decir después de tanto tiempo nosotros hayamos tenido algo que podamos recordar, seguro enganchada, ¿no? Hemos tenido el típico roce de la intensidad del momento que había, pero es que eso querrá decir mucho de vosotros tres también. Y se olvidaba, Javi, y esto es como cuando se dice en los partidos, si hay fricciones entre los jugadores, se dice, bueno, lo que pasa en el campo acaba en el campo. Se queda en el campo. Acababa las tensiones de la retransmisión, y se acabó. Una cervecita, un zumo, lo que fuera, y se acabó. Y siempre ha pasado eso, la tele de León siempre ha sido una familia, y yo creo que en muchos casos sigue siéndolo. Sí, sí. Pues estamos, ¿algo más que queráis añadir? Esto queda para la posteridad, ¿eh? Ay, Dios. ¿Ya acabó? Virgen Santa. Se me ha hecho corto. Otros 30 años no. Y después de este particular homenaje hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Y abordamos ya la segunda parte de este programa con presencia en nuestra mesa de Tino Ferreras, responsable del Departamento Comercial de la 8 León. ¿Qué tal, Tino? Muy buenas noches. Buenas noches, estáis. Y con Roberto La Peña, que es uno de los componentes de ese equipo comercial de esta casa. Buenas noches, Roberto. Hola, Thais, muy buenas noches. La televisión, como cualquier otro medio de comunicación, no se entiende sin la publicidad. Es un medio potente y efectivo para llegar a grandes audiencias, también para transmitir mensajes y para fortalecer esa imagen de marca. Supongo que esos son los tres puntos fuertes, los más atractivos de la televisión como medio. Es vital llegar a grandes audiencias y hay que hacer un buen contenido. Un contenido variado, un contenido que entretenga y eso es una máxima, claro. Es esa forma de llegar a toda la provincia, ¿no? Desde la 8 León. Efectivamente, nuestra parrilla de programación es muy amplia, más de 40 programas a la semana, y con eso nos aseguramos que llegamos a todo tipo de público, tanto en la provincia como a nivel local. Este programa está dedicado al Día Mundial de la Televisión y hemos hecho en la primera parte un repaso a esos primeros años de lo que fue esta casa. Vosotros lleváis tiempo trabajando en publicidad. Yo no sé lo que os motivó a trabajar en una industria como la televisión, no sé qué tiene este medio de comunicación que puedan no tener otros. Pues mira, es un medio que te engancha. Lo mío fue una casualidad, venía de otro mundo y ya llevo casi 25 años en la televisión local. Es un medio muy cercano. Yo digo que es el escaparate de los negocios, porque cualquier negocio, pyme, empresa, a través de la televisión puede enseñar su producto, vender y llegar a todos los telespectadores de la 8 León. Nos decían los compañeros que llevan más años, esos 4 veteranos, que hay gente que se siente incluso como que fuéramos de la familia, ¿no? La gente que ve en la tele, me imagino que con los anuncios pasa igual, con la fuerza del hábito de verlos en televisión es algo que te llega, ¿no? Que te acerca, eso los clientes lo valorarán, supongo. Así es, salir en una televisión como la nuestra, como la 8 León, pues transmite muchísimas cosas, como es la cercanía, pues estar al lado de una empresa que no deja de ser leonesa y es verdad, y la mayor satisfacción es cuando el propio cliente te reconoce, ¿no? que le está siendo efectiva esa campaña, esa inversión, sea poca o mucha, porque hay formatos y soportes
y espacios para que se pueda anunciar todo el mundo en nuestra televisión, pues que haga un esfuerzo y que se vea recompensado, ¿no? Ese retorno, porque es verdad que actualmente en la medición de audiencias pues queda mucho por avanzar, es un poco abstracto, y la mayor defensa es el cliente que diga, pues me ha funcionado, Roberto, Tino, vamos a ver, prepárame otra cosa diferente, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros también somos los primeros interesados y nos ponemos desde nuestro departamento, una vez que confían en nosotros, como si formáramos parte de su empresa, porque nuestro objetivo es que ese importe, como digo, sea mucho o poco, sea amortizado. Hablamos de que esta televisión está emitiendo desde diciembre de 1990. Vemos las imágenes, hemos visto a lo largo del programa cambios en los medios técnicos, cambios en la forma de redactar, cambios también en la publicidad. Yo no sé cuándo ha sido esa evolución de los anuncios y si ha cambiado la forma de vender. Dices, Tino, que llevas 25 años. ¿Se vende ahora más fácil que antes? Mira, la publicidad ha cambiado como ha cambiado la tele. Hoy los spots son más dinámicos. Hay muchos spots que van sin off, que hace 30 años sería inviable decirle a un cliente o venderle un spot, hoy tu spot va a ir solamente con música. Claro, la televisión y la publicidad ha cambiado mucho, de aquellos spots de hace 30 años a los que podemos tener hoy con imágenes de dron, pues va un mundo. Va un poco asociado al cambio de los medios técnicos, quizá. Efectivamente, se ha visto una evolución tremenda, lo que decía Tino, tanto con medios técnicos como con medios informáticos, para poder hacer pues, efectos a través de la inteligencia artificial que vamos a hablar, ¿no? Que es un mundo todavía por descubrir. Y sí, afortunadamente también el cliente ha evolucionado, porque me acuerdo, se acordará Tino también, no hace tanto tiempo te hablaban, no quiero propaganda, ¿no? Pues no, ahora la gente empieza a estar más familiarizada con... Y es que, aparte los clientes, ven los resultados, repiten, y lo más importante, que animan a otros a que vengan a la 8 León. Y lo bueno es que los que prueban, el 90% se quedan con nosotros, eso dice mucho. Eso dice que les funciona la publicidad, la publicidad es atractiva. Y una cosa que hemos conseguido es que la gente, las empresas, las pymes, los comercios, vean la publicidad como una inversión, no la vean como un gasto. Además, ahora hay un abanico más amplio, ¿no? Antes nos centrábamos quizá en el simple spot de 20 segundos que se emitía en un espacio publicitario y ahora ya pues, hay otro tipo de promocionales que se pueden incluso adaptar a los distintos formatos de los programas. Sí, así es. Bueno, desde un propio patrocinio hasta una empresa que tiene una necesidad, a lo mejor, de hacer una acción de responsabilidad social, quiere crear un evento, pues desde nuestro departamento, cabeza por Tino, estamos preparados para hacerlo, una realidad. Muchos soportes en la tele, muchos espacios, muchas horas, mucho contenido en el que, ubicando de forma estratégica esa publicidad, o un mero emplazamiento publicitario en un programa, pues hace que seamos cada día más efectivos, que es lo que buscamos. Y nosotros en nuestro departamento somos pioneros en buscar productos nuevos, en sentarnos con el cliente y ofrecerle varias posibilidades, que no sea solamente el spot, que sea un patrocinio, que sea unas prescripciones como hemos hecho, los reportajes, publireportajes, empresas leonesas. Tenemos una gran variedad de productos, un abanico muy grande. Antes de despedirnos, porque bueno, esto es televisión, como sabéis, nos quedamos sin tiempo rápidamente, decía Luis Redondo en el reportaje que hemos visto que a él a veces cuando iba a vender la tele por cable le confundían incluso con el del gas. Yo no sé si vosotros tenéis alguna anécdota así breve que podáis contar en estos minutos. Pues yo tengo la primera anécdota cuando empecé de entrar un cliente y según me vio la señora decirme no voy a hacer nada, no quiero nada, y que hoy siga con nosotros. Salí de allí con una campaña y ella más contenta y viendo el resultado que le ha dado. Esa puede ser una, otras pues entrar a vender y que te ofrezcan trabajo y que no te dejen ya casi ni marchar. Bueno, son muchos años y hay muchas. Yo recuerdo una que fue más, una vez que ha cerrado el acuerdo, pues en la grabación, ¿no? Pues era un señor muy jugoso, muy alegre, muy simpático, muy hecho para adelante, pues le tocó que hacía el aniversario de su tienda y quería mandar un mensaje de agradecimiento a sus clientes. Bueno, pues cambió totalmente el señor que conocía yo y con el que había cerrado el acuerdo y tenía este gesto. Y me río mucho porque parecía muy político y demás y digo, pero por favor, que no te van a conocer. En fin, pues son... La cámara tiene ese poder, ¿no? A veces te enfoca y te cambia. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en este programa. Gracias también por vuestro trabajo en la 8. Hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Y entramos ya en la última parte del programa y para cerrar este Analízale dedicado al Día Mundial de la Televisión contamos con presencia del director de La 8 León, Juan Francisco Martín. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también con la responsable de programación y variedades de esta casa. Buenas noches, Emma Rosa Posada. Buenas noches. Estábamos hablando de la televisión como medio de comunicación con todos los invitados que han pasado por aquí. Yo no sé qué tiene la televisión como medio que no tengan otros, que no tenga un periódico, que no tenga una radio. Bueno, te lo he estado escuchando en los anteriores bloques. La tele se ve en familia. La tele es una televisión que une a la gente, es un espacio de creación, es la vida. La televisión es la vida. Te da todos los soportes de comunicación, todos los canales. Tienes la capacidad de comunicar en visión, en audio, en texto, tienes todo. Sí que es verdad que la televisión hemos visto que ha cambiado a lo largo del tiempo y no es lo mismo hablar de la televisión como medio de comunicación cuando hablamos de una televisión nacional que cuando hablamos de una televisión local. Aquí somos poca gente y hacemos muchas cosas. Yo no sé qué no van a entender nunca los trabajadores de una televisión nacional del trabajo que desempeñamos aquí, Emma. Pues mira, ya empezando por la gente incluso que ya viene de prácticas. Hay muchísima gente que, al contrario de lo que puede parecer, las personas que vienen becarias o de prácticas, cuando llegan a esta televisión dicen, madre mía, puedo hacer de todo, me dejan hacer de todo, porque en las nacionales normalmente están muy limitados a la hora de trabajar, a la hora de redactar, a la hora de hacer noticias, salir en pantalla. Aquí en La 8 León, nada más que entran por esa puerta les decimos preparaos porque probablemente dentro de una semana hagáis pantalla y es lo que más quieren los periodistas, hacer pantalla. También nos acordamos del resto de los profesionales, ¿no? Técnicos, por ejemplo, cuando entran vienen aquí a la tele, les dejamos tocar las cámaras. Ellos manipulan las cámaras. Sí, salir solos, ¿no? Incluso salen. Bueno, lo que nos deja la ley, eso sí, ¿no? Siempre hay que respetar. Pero lo que no van a entender, yo creo, la gente que trabaja en las nacionales es que en las televisiones locales podemos hacer mucho con muy pocos medios, pero nos faltaría una cosa importante, que es la imaginación. Tener imaginación. Con imaginación se pueden hacer tantas cosas y cuando viene gente imaginativa salen proyectos maravillosos y estupendos. Repito, aunque tengamos menos recursos. A mí me parece, no sé si vosotros estáis de acuerdo, que la televisión como medio y más la televisión local parece que pone a todo el mundo al mismo nivel. Quiero decir, aquí por ejemplo viene el rey a inaugurar los Reales Despachos de la Academia Básica del Aire y a la vez en el mismo bloque informativo o en el mismo programa hay un agricultor que el lobo ha venido y le ha atacado el rebaño. Puede incluso tener más minutos el ganadero que el rey, ¿no? Eso es una cosa curiosa que tiene la televisión. Lo decía Florencio, esto se concibió un poquito como la televisión de cercanía. La posibilidad de tener una televisión en un territorio como León era ampliar todas las opciones mediáticas, ¿no? Y eso hace que gente corriente, que sería muy difícil tener minutos de televisión en las nacionales, aquí tengan su oportunidad. Esa es la magia de una televisión cercana. Pero al final hay que reconocer que la televisión es la misma, es lo mismo. Es decir, es televisión en León, televisión en España, televisión en el mundo. Y al final todo hay que evaluarlo desde dos planos que son absolutamente estratégicos. La capacidad de las personas, lo que las personas pueden hacer, y el entorno en el que te mueves. Por lo tanto, es tan exitoso hacer un magazine desde hace 33 años en esta casa como hacer un programa de muchas horas en Telecinco o en Antena 3. Es lo mismo. Nos hemos centrado hasta ahora, hemos hecho quizá más hincapié en este Analízale a la parte informativa y a la parte de los medios técnicos por esa evolución que ha experimentado La 8 León desde sus inicios, pero ahora me gustaría más centrarme, Emma, aprovechando que estás con nosotros, en el entretenimiento, porque tú llevas casi 20 años haciendo eso, haciendo entretenimiento. ¿Cómo ves tú la evolución en estos años que llevas al frente? Pues hay una cosa muy curiosa, al final lo acaba de decir Juanfran, ¿no? en entretener, darle esa oportunidad de entretener a los telespectadores, en este caso a los telespectadores leoneses, es mágico, porque todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestro estrés, nuestro cansancio cuando termina el día, y poner la tele y entretener ha cambiado en poco realmente, ¿no? Porque bueno, la vida va evolucionando, pero al final el entretenimiento es lo que cada uno demanda. ¿En qué ha cambiado la televisión? Pues depende, en lo que los telespectadores van demandando, van necesitando. Pero hay una cosa muy importante, y es que, al hilo de lo que estaba diciendo Juanfran, antes, hace años, en los años, por ejemplo, 90, incluso a principios de los años 2000, salir en la televisión era muy extraño, muy raro. Alguien de un pueblo, un leonés, salir en la televisión, madre mía, cada vez que salía en la televisión, ¿no?
era algo fantástico. A día de hoy todo el mundo puede salir en la televisión y lo seguimos celebrando, porque salir en la televisión es orgullo, es honor. Cada vez que un cliente nuestro, un empresario o cualquier vecino nuestro sale en la televisión, siempre mandamos un mensaje que sale fulanito en la televisión. Además, es una cosa que no hemos comentado a lo largo del programa, y es que hablábamos de la gente que consume en redes sociales, que consume... No es lo mismo verlo en la televisión. La gente, cuando vamos a algún sitio a grabar, te dice el mítico, ¿no? Esto cuando sale. Y lo que quieren es verlo en la tele. Quieren verlo cuando quieren ver en la tele. Pero hay un dato curioso. Si ahora analizamos los grandes contenedores o las grandes estrellas mediáticas, instagramers, gente famosa que hace sus contenidos en red, es curioso que cuando dan el salto a la televisión, su contenido estrella es ese momento de la televisión. Ellos mismos se reconocen como un salto cuando sale la televisión. Por lo tanto, la televisión sigue manteniendo ese espacio de notoriedad que no le da a las redes sociales. Algo tiene, ¿no, Emma? Claro. Tiene algo mágico, la televisión tiene algo mágico. Y volviendo a lo que me preguntabas del entretenimiento, cuesta mucho entretener. Al igual que cuando dicen cuesta mucho hacer reír a los monologuistas, los humoristas que lo comentan, entretener cuesta mucho, parece fácil pero no lo es. Y hacer, hay una frase que digo yo cuando llegué a trabajar aquí a la 8 León, hace ya 18 años, va a hacer 18 años, ¿no? Yo vi una frase que decía Juanfran muy importante, y esto engloba no solo el entretenimiento, ¿no?, sino engloba la televisión en general. Siempre me decía, hacer televisión un día es fácil, pero hacer televisión todos los días es tremendamente difícil. Y que te vean todos los días es aún más complicado. Y ganar audiencia incluso, ¿no? Lo voy a puntualizar. Hacer un buen programa. Un buen programa. Un buen programa de televisión, un día es fácil. Es decir, se puede hacer. Lo que es muy complejo es hacer una televisión normalita todos los días. Es muy complejo. Y eso la gente no lo sabe. Es decir, la responsabilidad de generar un contenido diario planificado. Yo, ahora que tenemos las visitas de los municipios, yo siempre se lo digo, nosotros trabajamos en 3 líneas de velocidad. La velocidad inmediata, que es todo lo que hay que hacer en el día; la velocidad media, que es lo que tenemos en espacios temporales de una semana, 15 días, y la velocidad larga, que es cuando hacemos contenidos como Reino o como las docuseries, ¿no? Son las 3 velocidades de la televisión. Ese tema es el que quería tratar, porque con esas docuseries, con los docurealities, es como la 8 León se está adaptando a esa nueva forma de consumir que estamos viendo, pues lo hemos hablado a lo largo del programa, en plataformas de vídeo, en redes sociales. No lo hemos hecho del todo mal. Las 2 últimas docuseries que hemos emitido, o 2 de las últimas que hemos emitido, han ganado incluso 2 premios Cosío, ¿no? Hundidos y Negro. Algo estamos haciendo bien. Yo esto sí que quiero aprovechar este momento para contarlo. En la vida no hay casualidades. Es decir, surgen cosas cuando tú planificas o haces cosas, ¿no? En el año 2020, con la pandemia, nosotros vivimos un momento estratégico, y es que sabíamos que había miles de personas que estaban en casa que habitualmente no veían la televisión, o que sus situaciones diarias le impedían poder dedicar un tiempo a la televisión. Y teníamos una oportunidad, era la oportunidad de tener miles de personas, prácticamente todo León, centrado en su casa, y teníamos que enseñarle lo que hacíamos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues enseñándoles primero nuestro archivo, cosas estratégicas que habíamos emitido a lo largo del año, con un programa en directo todos los días de pandemia, con 2 horas, con todo tipo de contenidos, con nuevas experiencias como fue el programa de Nos Conectamos, y eso hizo que en el año 2020 la gente entrase por primera vez, muchos leoneses, por primera vez a conocer lo que hacíamos. Eso lo teníamos que asentar en el año 2021, y en el año 2021, con un montón de gente que había visto la capacidad de la televisión de León, nosotros hicimos estratégicamente una apuesta que ha sido la más determinante en cuanto a contenido en esta casa, y es: había que trabajar formatos modernos, nuevos, porque la televisión es moda. Y al final, las grandes plataformas como Netflix, como Amazon o como HBO estaban empezando a planificar contenidos por capítulos. Nosotros llevamos eso a nuestra televisión y lo hicimos en el formato que sabemos hacer. Nosotros en esta casa hay poca gente que nos pueda enseñar cómo hacer un reportaje, cómo hacer un contenido que es un contenido de interés de esta tierra. Seleccionamos bien los temas y nos lo llevamos al espacio de las docuseries. Ha sido un éxito porque ha sido reconocido, pero es que ha sido un éxito para la audiencia, que es donde nosotros nos movemos. Y ahí entró también el mundo de los docurealities y al mismo tiempo el reality, la capacidad de poder enseñar a la gente lo que en un solo día
la gente vive de verdad, y con eventos como las motos, llevar a unos moteros desde el León hasta el Sáhara, con una cantidad de cosas que han pasado tremendas, pues a la gente le das una televisión local, pero moderna. Antes de que nos quedemos sin tiempo, quería hablar de esa última producción de este tipo, de ese formato docuserie en la que trabaja La 8 León, que actualmente es el tercer capítulo de Reino, que se estrenará el Día de Reyes. No vamos a poder, lamentablemente, verlo entero, pero estamos viendo las imágenes. Emma es una de estas grandes apuestas. ¿Cómo está siendo la grabación? Y sí. Bueno, estas son imágenes de los anteriores capítulos, porque todavía no podemos desvelar demasiado. Ya hemos hecho la grabación, ya están todas las grabaciones realizadas, hemos pasado ya esa parte, ese proceso, y ahora estamos en el proceso de la edición, del montaje. Está siendo una experiencia maravillosa, está siendo una experiencia muy gratificante, muy divertida también, y sobre todo una experiencia en la que todos los leoneses nos vamos a sentir orgullosos de nuestra historia, porque por fin la vamos a poder conocer de una forma muy divulgativa, muy entretenida, muy divertida, y que va a aportar esos conocimientos que necesitamos. Se habla mucho de León, de nuestra tierra, del orgullo que sentimos por ella, pero no conocemos nuestro pasado. Hablamos si mencionamos ciertos reyes o ciertos pasajes históricos, hay gente que no sabe que Simancas perteneció a León, por ejemplo. Y hay Es entretenimiento sin perder de vista que la protagonista es la provincia de León. Sí, y vamos a generar polémica, vamos a generar una polémica histórica, ¿no? Bueno, es curioso, tiene muchísimas curiosidades. León es rica en muchas cosas, pero en historia y en patrimonio mucho, ¿no? Y esta serie lo que va a dar a nuestra televisión es un salto muy importante en enseñar a la gente que estamos preparados para abordar no solo ruedas de prensa que hacemos todos los días, sino contenido de un nivel de gran producción. Y yo no sabía, y me he enterado en este capítulo, que la famosa manzana de Disney, que está ambientada en la historia de León, porque es que la historia de León, y en este capítulo 3 lo vamos a ver, la manzana cobra un protagonismo esencial en cómo se ha desarrollado el reino. Es una forma de dejar a la gente con las ganas. Es que no tenemos tiempo para más, lo siento, pero hay aquí alguien que... Esto tampoco se ve en televisión, pero me están diciendo... Escucha, creo que soy la responsable de programación, tenemos 5 minutos más. Y yo soy el director, no, vamos a terminar. Bueno, no obstante, muchísimas gracias a los dos. Que vean la televisión, que la gente siga viendo la televisión de León. Especialmente el Día de Reyes, Reino capítulo 3. Gracias a los dos por haber participado en este Analízale dedicado al Día Mundial de la Televisión. Buenas noches. Y llegamos al final de este Analízale. Lo que han visto hoy es solo una pequeña muestra de todo lo que hay detrás de estas cámaras. De estas y de las que comenzaron a grabar de forma tímida pero firme en aquel León de 1990. De parte de todos los que hacemos La 8 León, gracias por dedicarnos su tiempo y por habernos permitido llegar hasta aquí y ser una de las televisiones locales más antiguas de España. Nos vamos, les emplazamos a ver el próximo Analízale el sábado que viene, dedicado a la mujer en la Guardia Civil, dirigido por Elena Rodríguez y con Pablo Rivero, como siempre, en la realización. Sean felices, adiós.